Desarticulada en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, una red de explotación sexual. Ha sido en un prostíbulo clandestino, en el sótano de una vivienda. La Guardia Civil ha liberado a 9 mujeres. Buenas tardes. Castilla y León y Portugal están desde hoy un poco más cerca. Esta mañana se ha avanzado en la creación de una eurorregión en la que está presente nuestra comunidad. Lidia Bartolomé. Sí, Castilla y León y la zona noreste de Portugal quieren seguir avanzando y trabajando de forma común. Por eso hoy aquí se ha avanzado la creación de una estructura permanente que permita la coordinación de proyectos comunes y de fijar población en los municipios de La Raya. Y que nos va a permitir trabajar desde las instituciones y desde las organizaciones que vertebran nuestra sociedad, principalmente las organizaciones sindicales y empresariales, en un proyecto común de desarrollo. Y las agresiones a profesionales sanitarios han aumentado un 7% respecto al año anterior. Son datos que ha ofrecido hoy mismo el Cuerpo de la Policía Nacional. Castilla y León se encuentra entre una de las comunidades autónomas más seguras y con menor número de denuncias registradas. El PP registra en el Congreso la comisión de investigación por el caso Tito Berni. Desde el Gobierno le reprochan a los populares que en la lucha contra la corrupción pocas lecciones. Sara. Sí, María Jesús Montero acusa a los populares de hipertrofiar la situación para tapar sus propias corrupciones, mientras que Cuca Gamarra pide llegar hasta el final y no descarta pedir la comparecencia también de Pedro Sánchez. Estamos viendo como al Tito Berni cada día le salen más sobrinos políticos. Lecciones del Partido Popular, cero. El frío sigue con nosotros a pesar de que hoy ha comenzado la primavera meteorológica. Silvia. Sí, entre 4 y 10 grados menos de lo que correspondería para un 1 de marzo, con algunas precipitaciones en forma de nieve que esperamos esta tarde en León y en Zamora, aunque la primavera se presenta más cálida que el periodo de referencia. Hoy comienza la Feria Internacional del Turismo FINE. En esta cuarta edición participarán 125 bodegas, rutas y hoteles de España, Portugal y la región francesa de Champagne, que es la novedad de este año. Pero también como novedad de este año se incorporan 10 países más. Castilla y León Televisión estrena esta noche la docuserie 100 años de fútbol en Castilla y León. Un ambicioso recorrido en 4 capítulos por la historia de este deporte en la comunidad. Castilla y León y Portugal comparten objetivos. Son territorios fronterizos con problemas muy similares y juntos es más sencillo encontrar las soluciones. Hoy se ha avanzado en los cimientos de una eurorregión. Ha sido en una reunión en Guarda. Lidia Bartolomé, volvemos contigo. Sí, será un instrumento clave para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos que viven en los municipios de La Raya. Esta estructura permanente permitirá trabajar de forma común tanto a instituciones como sindicatos como otras organizaciones en la creación de proyectos de futuro con el objetivo de atraer población, de fijar población y de hacer de La Raya una zona atractiva. De los 1.340 kilómetros de frontera entre España y Portugal, 320 lindan con la comunidad de Castilla y León. Por eso, desde hace 30 años llevan trabajando de forma común para que La Raya sea un lugar de oportunidades y para ello hay 2 elementos fundamentales. En primer lugar, lo que es, en sentido estricto, la cooperación institucional transfronteriza y, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el diálogo social y, muy especialmente, en este caso, con el diálogo social transfronterizo. Ambos países quieren seguir avanzando en las relaciones y tener más ambición en la cooperación transfronteriza. Por eso, desde el Consejo Económico y Social, hoy en Guarda, se ha lanzado la propuesta de poner en marcha una estructura permanente que permita trabajar de forma común a instituciones, sindicatos y patronal en proyectos de desarrollo y futuro. Que va a hacer que toda esta zona de la península ibérica pueda ser especialmente atractiva para la industria, para la empresa en general, para la creación de empleo de calidad y con derechos y para, en definitiva, el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Acciones que se suman a la reciente adhesión de Castilla y León a la nueva red de cooperación entre España y Portugal, RedCot. Justo en la frontera entre Salamanca y Portugal, en Fuentes de Oñoro, la Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada a la trata de personas para su explotación sexual. De momento hay un detenido, Paco Gómez.
Sí, la operación ha permitido liberar a 9 mujeres auténticas esclavas sexuales. La mayoría de nacionalidad paraguaya habían caído en esa trampa. Les ofrecían falsos trabajos en España. Al llegar a nuestro país les hablaban de una importante deuda contraída por el viaje y otros gastos que superaban los 3.000 euros y que las convertía automáticamente en trabajadoras sexuales contra su voluntad. El cabecilla era un ciudadano portugués que en Fuentes de Oñoro tenía varios establecimientos y que además estaba construyendo uno más. Se da la circunstancia de que era un sótano clandestino al que se accedía a través de un túnel de 60 metros que estaba construyendo con el fin de despistar el control de las autoridades. Y las denuncias a profesionales sanitarios han crecido un 7% en 2022 respecto al año anterior. En total se han registrado 241 denuncias, 16 más que en 2021. En este balance, Castilla y León se encuentra entre las comunidades autónomas en las que se producen menos agresiones. Sergio García. Según la Policía Nacional, las agresiones a los profesionales sanitarios han aumentado en el año pasado un 7% más respecto a 2021. Han aumentado las amenazas verbales, mientras que disminuyen los delitos de lesiones o las agresiones físicas. Castilla y León, por cierto, se encuentra entre una de las comunidades autónomas más seguras para ejercer la profesión. Todas las provincias se encuentran por debajo de la media y hasta 3 de ellas, Valladolid, Soria y Palencia, no registran ningún caso de agresión a profesionales sanitarios. Los esfuerzos de la Policía Nacional se centran ahora en formar a los profesionales para saber cómo afrontar este tipo de situaciones. Desgraciadamente les estamos teniendo que enseñar a nuestros sanitarios, a nuestros futuros sanitarios, lo que les espera y les estamos preparando también a ellos para lo que les puede esperar. Ojalá que no les pase, pero en el caso que les pase por lo menos, además de esa formación que tienen sanitaria, les estamos dando también formación preventiva a los alumnos de los últimos cursos de esas carreras. Se va a crear una línea de investigación para los tumores rhabdoides en memoria de Manuel, el pequeño de 17 meses y natural de Valladolid, que falleció ayer en La Paz, en Madrid, donde se le trataba de este agresivo tumor pediátrico que se le diagnosticó en octubre. En estas últimas semanas, su madre había lanzado un reto para captar fondos con la ayuda de la Fundación CRIS contra el cáncer que permitieran seguir investigando. El caso mediador aumenta la tensión entre los principales partidos que no cesan en sus ataques directos por los casos de corrupción que acumula cada uno. El PP pide que todos los grupos apoyen la comisión de investigación en el Congreso, incluido el PSOE, que le responde que use el mismo ánimo para otros escándalos. Sara Ayuso. Sí, ha sido la ministra portavoz quienes les ha pedido a los populares que utilicen el mismo ánimo para investigar sus propios casos de corrupción. En la misma línea se ha manifestado la ministra de Hacienda, que ha asegurado que desde el Partido Popular hablan del mediador para tapar sus propias vergüenzas. Cuca Gamarra ha criticado que los socialistas no hayan desvelado el nombre de los diputados que asistieron a una cena organizada por la trama. Diputados que, según Patxi López, fueron a cenar y punto, sin participar en la fiesta posterior, lo que no habría sido ético. En cualquier caso, los populares esperan que, además de las responsabilidades jurídicas de esta comisión de investigación, se deriven también consecuencias políticas y no descartan pedir la comparecencia del presidente del Gobierno. En ese discurso, el Partido Popular mueve ficha. Vamos a registrar en el día de hoy esta comisión de investigación y no hay ningún motivo para que algún partido político no la apoye. El escándalo sigue dando munición al PP. Cada día le salen más sobrinos políticos y dirigentes políticos, como Patxi López, que se dedican a decir que aquí no ha pasado nada. El Gobierno aguanta el tipo y pide ejemplaridad. Elecciones del Partido Popular, 0. El Partido Socialista en horas a la calle, con el que tiene un comportamiento reprobable. Y sin embargo en el Partido Popular ahí continúan. También sus socios de gobierno, que se desmarcan y defienden la nueva política. Tienen que ver con una España que genera repulsa, tienen que ver con formas de gobierno del viejo bipartidismo. Según el auto judicial, se sigue la pista de 17 presuntas mordidas reclamadas por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, pedidas como bolígrafos al mediador Marco Antonio Navarro. El PSOE de Canarias ya ha anunciado que se personará como acusación particular.
A partir de mañana entran en vigor las leyes trans y del aborto, normas que se aprobaron con mayoría en el Congreso y que han generado polémica dentro y fuera del propio Gobierno. La ley trans permite el cambio de sexo sin aval médico a mayores de 16 y la reforma del aborto permitirá a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin permiso de los padres. 15 días después de esta imagen, comienza la votación. El Congreso aprobando la ley trans y del aborto. Hoy se publican en el BOE y entrarán en vigor mañana. Son dos de los proyectos legislativos estrella del Ministerio de Igualdad. ¿Contenta con la votación? Bueno, muy orgullosa. A partir del jueves, cualquier persona podrá solicitar el cambio de sexo en el registro civil, sin necesidad de presentar un informe de disforia de género y de haber estado al menos 2 años en un proceso de hormonación. En vigor entra también la reforma de la ley del aborto, que permitirá a las menores de 16 y 17 años poder interrumpir su embarazo sin el permiso paterno. La nueva ley obliga a las comunidades a elaborar un registro de objetores de conciencia que deberá cumplir con la protección de datos y que servirá para facilitar la organización del personal sanitario y que los abortos puedan practicarse, como dice la ley, en su mayoría en la sanidad pública y cerca del domicilio de las pacientes. La norma también fija en su articulado que los objetores lo serán en la pública y en la privada. La baja por menstruación incapacitante no entrará en vigor hasta comienzos del mes de junio. Ellos quieren decirte que son como tú, que tienen los mismos problemas que tú. Es el objetivo de todos los mensajes políticos y más en un año electoral como este. Nos encontramos ante continuas apelaciones a las emociones para tratar de empatizar. Según aseguran los expertos, nuestro voto no es racional. Cada vez lo escuchamos más. Un gobierno de la gente. De la gente que vive en la calle y de la gente que trabaja. Que la gente que piensa como nosotras... Porque todos buscan lo mismo. Ellos quieren decirte que son como tú, que tienen los mismos problemas que tú. Intentan empatizar para captar el voto. Pesan mucho más las emociones que las razones. No creo que el voto sea racional. Creemos que es racional, pero para nada es racional. Desde la política nacional hasta la municipal se repite una dicotomía. En vuestra mano reside la esperanza. Señor Sánchez, que no hay límites ya. Crean el miedo y otros crean la esperanza. Creo que todo es una ficción y está creado por ellos mismos. Entonces la oposición es el miedo, nosotros somos la esperanza. Polarizar, buscar la adhesión. Es en definitiva lo que se hace en tiempos de guerra. Pretenden conseguir esa adhesión transmitiendo cercanía, como los vídeos recientes de Pedro Sánchez con jóvenes o jubilados. Todo se convierte en algo audiovisual. Detrás de la explotación de la emoción hay un intenso trabajo de la razón. Los partidos configuran sus mensajes analizando miles de datos, con aplicaciones como esta que utiliza el PSOE. Sube la venta de vehículos por segundo mes consecutivo. El mercado de turismos y todoterrenos cierra en positivo con un incremento del 17% en Castilla y León y algo más del 19% en España. Pese a estos datos, la cifra es todavía inferior a la registrada antes de la pandemia. La mayor parte de las ventas son de vehículos con motores híbridos o eléctricos. Castilla y León dispara su electrificación. Es la comunidad autónoma que más avanza en electromovilidad y escala hasta el 4.º puesto del país. En el último año se ha duplicado en nuestra comunidad la infraestructura de recarga y lidera el ranking en este indicador. Y sobre todo se han disparado los puntos de recarga rápida. Estamos por encima de la media europea. España en su conjunto sigue a la cola de Europa y lejos de cumplir los objetivos. Castilla y León recibirá 160 millones de euros para la rehabilitación energética en las comunidades de propietarios a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación. Hasta el momento, 2.500 comunidades de vecinos de Castilla y León han solicitado estas ayudas para colocar envolventes en las fachadas, mejorar los sistemas de calefacción o instalar placas fotovoltaicas. Pueden recibir hasta un 80% de subvención para soportar la reforma. El objetivo es conseguir ahorro energético. Si consiguiéramos utilizar al 100% los fondos que hay en Castilla y León destinados para la rehabilitación de viviendas, pues eso equivaldría, por ejemplo, en ahorro de emisiones, a que 25.000 vehículos diarios que caminaran de Valladolid a Palencia, Palencia a Valladolid, se retiraran de las carreteras, ¿vale?
La inflación no es el único motivo que ha hecho que nos apretemos el cinturón. Un estudio revela que nuestra situación económica ha empeorado tras la pandemia y que eso influye en los productos que compramos. Ahora compramos menos productos frescos y buscamos alimentos más saludables. ¿Ha empeorado nuestra situación económica después de la pandemia? Bastante, ¿no? Un poquito, dice que... Lo mismo piensa un 35% de la población, según un estudio de Mapfre. Algo que se traslada a nuestro carro de la compra. Pues porque venimos a comprar y cada vez está más caro todo. Lo eliges un poco más. Seleccionas un poco más lo que vas a comprar. Comprar lo justo, lo necesario, porque otra cosa ya no te da para caprichitos, como se suele decir. Pero no solo nos fijamos en el precio, sino también en los detalles de los alimentos. Miramos todo, miramos precio, miramos etiqueta, miramos si es más sano o menos sano. Porque si no es la comida nos va a matar un bicho o otra cosa. Los congelados y esas cosas no me gustan porque tienen algún conservante o algo que no me agrada. Este estudio revela que el 25% de los encuestados come solo. Yo tengo que comer sola, pero tengo un horario de comida horroroso, que es de desayuno prácticamente. Luego me tienen toda la tarde trabajando. Los que estén solos viviendo, sí. Te hace compañía, la televisión. Y disminuye el número de quienes comen en familia hasta el 61%, aunque algunos se resistan. Seguimos manteniéndolas, son esos momentos los que te ayudan a tirar para adelante, ¿no? De momento, dicen, los caprichos los dejamos para otro día. Se sigue buscando una segunda vida para los silos. Hasta la década de los 80 en España había más de 600, pero poco a poco se fueron dejando de usar y muchos pasaron a ser subastados por el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Algunos de los compradores de estos silos han puesto en marcha proyectos para convertirlos en zonas de recreo o incluso en supermercados. El cual se monta una zona de recreo donde hay unos bungalows, unas escaladas, y aprovecha lo que son las paredes del silo, que están muy bien, son de hormigón, y monta lo que es la vía ferrata. El silo de Simancas es otro ejemplo de ello. Fue comprado por la cooperativa Agropal en una subasta del FEGA y su objetivo es transformarlo en un supermercado. Pero todavía hay aquí en Castilla y León silos sin dueño. Tras la última subasta celebrada el 3 de noviembre, 8 de ellos siguen esperando comprador. 6 se ubican en la provincia de Soria y sus precios oscilan entre los 200.000 y los 600.000 euros. Todas aquellas familias que saben que ahora tienen acceso a un cole público, no significa que luego tengan opción de ir a ese cole público, igual que las familias que quieren ir a un cole concertado, tampoco les da acceso a ir luego a ese cole concertado. Esto decía hace unos días la consejera de Educación. El ciclo de 0 a 3 años tiene sus normas de admisión y el siguiente las suyas. En 15 días se inicia el proceso de solicitud de plaza en los colegios y las familias con niños de 2 años ya matriculados en un colegio público tienen dudas sobre si podrán seguir en ese centro. El asunto ha alcanzado ya incluso trascendencia política porque el PSOE preguntará por ello en las Cortes. Entre las familias hay confusión porque, dicen, la actual normativa vigente de admisión publicada en el BOCIL garantiza que los alumnos que ya están en un centro público tienen garantizada la permanencia hasta la finalización de las enseñanzas obligatorias. Nuestra exigencia es que la Consejería gestione la educación infantil y garantice esas plazas en los centros públicos y gestione la educación infantil como un bloque, porque realmente no está partido en dos. La ley habla así, habla de educación infantil, que abarca de 0 a 6 años. Lo mismo que se gestiona la educación primaria y no establecemos primer ciclo, segundo ciclo. La normativa existente lo que dice es que ese alumnado tiene prioridad para mantenerse en su centro docente, en su centro público. Existe una contradicción entre la información que ha dado la Administración en el seno del Consejo Escolar de Castilla y León y las informaciones que ha vertido la consejera de Educación. En su periplo de reuniones con las diferentes administraciones, la Plataforma por los Derechos del Pueblo Gitano ha recalado hoy en Burgos. Esta organización, creada durante el confinamiento, pretende trasladar los problemas de la etnia gitana a las administraciones. Entre los más urgentes, una red de puntos de inclusión digital y mejorar la ratio de absentismo escolar. Un tema importante es la intermediación escolar. El tema de la
los problemas que estamos teniendo de asentismo, no solamente de fracaso escolar, sino también de asentismo, que una cosa lleva aparejada a la otra. Tenemos que corregirlo y creemos que nosotros podemos colaborar con personal nuestro, con población propia, haciéndoles ver a los alumnos, alumnas, bueno, las posibilidades que hay y las necesidades que hay para formarse. Cada vez son más los establecimientos que buscan dar oportunidades a las personas con discapacidad y al mismo tiempo asentar población en el medio rural. Lo hemos visto en Veguellina de Órbigo, en León. Este supermercado de la marca Eroski se caracteriza por ser inclusivo. Solo hay 2 en la provincia. Se inaugura mañana y contará con 14 trabajadores con discapacidad. Sí, pues una satisfacción muy grande y una alegría por conseguir trabajo y en esto que nunca había trabajado de esto. Y me ha gustado la experiencia y no lo veo tan difícil como pensaba que iba a ser. Bueno, al principio cuesta trabajo, pero bueno, mejorando poco a poco ya lo coge mejor ya. Como cualquier otro, solo que pues más cariñosos, te brindan siempre la mano y pues con mucha ilusión todos de empezar ya mañana. Les hablamos ahora de Cáritas, una de las grandes beneficiarias de la contribución fiscal de los ciudadanos que marcan la casilla de la Iglesia en su declaración. El presidente de esta ONG ha dado a conocer en Segovia los datos y ha destacado la solidaridad de los ciudadanos con los más necesitados. En esta época preelectoral, pues Cáritas también se preocupa de estar presente en los programas electorales, ¿no? Y desarrollamos o presentamos una serie de propuestas políticas que les hacemos llegar a los partidos para que en la posibilidad, en lo que esté en su mano, las incluyan en sus programas, ¿no? Un incendio ha devorado la nave de Molifibra en el polígono burgalés de Villalonquejar. La empresa se dedica a la molienda de cereal y a prensar paja para empacar, también a elaborar pellets, material altamente inflamable. El incendio está prácticamente controlado, pero un amplio despliegue de bomberos, Policía Nacional y local se afana ahora en evitar que se extienda a otras naves próximas. Declarado antes de mediodía, sin que aún se conozcan las causas, la densa nube de humo puede apreciarse desde muchos puntos de la ciudad de Burgos. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha llegado a Mallorca esta madrugada. Su misión es ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a limpiar las carreteras que siguen cortadas por la nieve y las piedras. Todo debido al fuerte temporal de estos 2 últimos días. Detenido el jefe de estación de Larisa, en el norte de Grecia, por su posible responsabilidad en el choque de 2 trenes esta madrugada y que se ha saldado con al menos 40 muertos y 130 heridos. Se investigan las causas del accidente entre un tren con 230 pasajeros y otro convoy de mercancías. Hoy comienza la 4ª edición de la Feria Internacional de Enoturismo FINE. Hablar de enoturismo y no solo de vino es el objetivo principal. Nos vamos hasta allí. Ana Duarte, cuéntanos. Sí, durante estos días en los que habrá casos prácticos, talleres y conferencias participarán 125 bodegas, rutas y hoteles de España, Portugal y la región francesa de Champagne, que es la novedad de este año, pero también como novedad se incorporan 10 países más y territorios como Madrid, Canarias, Guipúzcoa o Málaga. El escenario principal de la actividad en esta feria es el mercado de contratación, en el que se desarrollan las entrevistas entre la oferta y los 70 turoperadores y agencias de viaje especializados en enoturismo que están en esta edición. Vamos a establecer, creo que por primera vez en la historia del turismo de la comunidad autónoma, un programa específico de 500.000 euros de subvenciones para crear oferta complementaria de una calidad determinada en aquellos lugares donde no exista esa oferta complementaria. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que significa alojamiento hoteleros. Se les pasó a denominar como vinos de corte, porque se empezaron a consumir en la corte de los Reyes Católicos, y cuando la corte estuvo temporalmente ubicada en Valladolid, pues también se suministraba desde aquí esos vinos a la corte de los Reyes, y posteriormente, cuando lo llevaron a Madrid, de nuevo se continuaron suministrando. Conquistaron a los Reyes Católicos y ahora los sumilleres de los restaurantes más prestigiosos del país, que los incluyen en sus cartas de vinos. Son los Dorados de Rueda, vinos de licor con alta graduación que marcan el origen de esta zona vitivinícola. Hoy solo los producen 4 bodegas y lo hacen de forma tradicional.
En esta bodega de Serrada elaboran dorado como lo hacían los monjes dominicos en el siglo XVII en estos túneles. A un vino blanco de uva verdejo se le añade alcohol y reposa en estas garrafas de cristal, las damajuanas. Aquí vamos a someter al vino a un proceso de hiperoxidación, permanecer a la intemperie en estas damajuanas de 16 litros para que pase desde temperaturas bajo cero en invierno hasta más de 40 grados en verano. La segunda crianza se hace en soleras, estas torres de barricas. Hacemos una saca del 10% de cada una de ellas, es lo que pasamos a homogeneizar, a juntar para que salga una partida toda igual y es lo que se destina a embotellar. El resultado es un vino amontillado de más de 17 grados. En esta otra bodega, en Pozaldez, dejaron de embotellar dorado cuando se puso en marcha la denominación de origen y se apostó por el verdejo joven. Lo han recuperado. Tradición, es arraigo y es emotividad. Emotividad porque es un poco homenaje a nuestro pasado y a nuestras raíces. Mezclan uva verdejo y palomino fino con aroma que recuerda al sur, pero un sabor más castellano. O sea, con un postre perfectamente, con un aperitivo, con un buen jamón, un foie, un queso. Y luego pues nosotros aquí en bodega con nuestro plato típico que es el lechazo. En la actualidad solo hay 3 bodegas que elaboran este vino de aroma intenso y complejo sabor. Producen unas 6.000 botellas al año. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Nació en Segovia, pero su carrera artística tiene mucho de Roma y de México. Luis Moro llevaba más de 10 inviernos sin estar en su tierra y ha aprovechado esta última estancia para mostrar 2 de sus exposiciones. Ahora su trayectoria es reconocida con el Premio Castilla y León de las Artes. Nació en Segovia y no reniega de ella. Marcó su infancia y también sus inicios artísticos, aunque fue en Roma donde se consagró en lo que en parte es hoy. Mis raíces están aquí y me siento un poco como Andrés Laguna, un segoviano que va por el mundo pero siempre tiene esas raíces. Roma, por otro lado, curiosamente es para mí la madre patria. San Antonio, al sur de los Estados Unidos, y su etapa más reciente en México, donde ha estado durante 13 años, hasta hace menos de 10 meses, han forjado la larga y nutrida trayectoria artística de Luis Moro, que ahora recibe el Premio Castilla y León de las Artes. Es una emoción el recibir este galardón que han tenido grandes personajes de la cultura castellano-leonesa. Curiosidades del destino, hace 25 años era Esteban Vicente quien recibía este mismo reconocimiento. Ahora es su museo quien acoge su última exposición, SOS, un grito de auxilio por vivir el presente más despacio, una calma que anhela y se la marca como su trabajo a más corto plazo. Es un poco estar unos meses reflexionando, leyendo, entendiendo un poco lo que ha pasado en estos 14 años desde que me fui. Una pausa del artista, pero no de sus trabajos, que hasta el mes de abril se podrán ver hasta 2 de sus exposiciones en su tierra querida, Segovia. El artista gallego Diego de Giraldez ha navegado durante toda su carrera por distintas etapas y ahora se pueden disfrutar en una exposición en Ávila, desde el ruralismo al modelado de la luz y el volumen, pasando por el más reciente solo color o el realismo Nash. Este último estilo surgió tras conocer a Dalí y querer abordar un nuevo surrealismo. El llegar al surrealismo ya no era a través de la deformación del objeto, sino de la colocación del objeto o de quitarle gravedad al objeto, hacer que volase, hacer otras cosas. Y luego el naturalismo, en vez de hacer efectos ópticos, irme al modelado de lo que es la anatomía. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, que les ampliará esta noticia. El estreno esta noche a las 10:30 de 100 años de fútbol. Un recorrido por la historia de la comunidad. Pasen una feliz tarde y no se lo pierdan. Adiós.